próximo curso, que es el que viene con Egipto. Y para hablar de Egipto y de lo que van a ser estas temáticas relacionadas con los faraones y las momias, qué mejor que retomar una figura que se volvió muy popular gracias a Hollywood y que no es otra que la de el rey escorpión. Durante un tiempo se creyó que el rey escorpión no había existido. Sin embargo, se encontraron hallazgos significativos que fueron los que permitieron ir dándole forma a esta realidad. Una realidad que se establece en el Egipto predinástico, más o menos en el año, lo que vendría a ser el 2500 antes de Cristo, antes de Namer, antes de que tengamos la primera fase del imperio menfita, y que valida también la antigüedad de los desarrollos egipcios y sus alcances en términos de la idea de lo que viene a ser un faraón o un dios rey. Los hallazgos originales son de 1897-1898, pero al principio, aunque apareció una masa, esta masa no simula una masa de guerra, pero es mucho mayor que una masa de guerra. Y es un elemento de carácter monumental que se va a utilizar fundamentalmente para rituales. En este caso, se cree que para un ritual fundacional, que estaría vinculado con Hieracómpolis y con el templo de Nequén. Esta masa fue encontrada por los arqueólogos James Kibble y Frederick Green. Ellos desafortunadamente estaban en la época del desarrollo primario de la arqueología y con sus maquinarias dañaron la pieza de una manera irrecuperable. De manera que esta masa que estaba completamente en buen estado y que constituye uno de los relieves más significativos de la historia de Egipto, quedó muy, muy fragmentada y se perdieron verdaderos fragmentos significativos para la comprensión de sus significados. Yo les decía que se llegó a ser mítico la figura del rey escorpión porque muchas personas, muchos arqueólogos llegaron a establecer que se podía tratar de una forma de nomenclatura aplicada a Narmer, pero luego se encontró que no se trataba de Narmer, aunque tengan elementos paralelísticos en términos de su iconografía. La masa actualmente está en Oxford, en el Museo del Ashmolean. Su hallazgo, como les digo, implicó un cambio enorme para la comprensión de la historia de Egipto. Nos puso ante la idea de que la formulación, perdón, hago una corrección, dije 2500 y son 3200, ¿no? Un pequeño pedazo de tiempo. Yo sí estaba como en la duda, pero no me acordaba muy bien. Este hallazgo supuso un cambio importante en la comprensión de Egipto, porque siempre se ha discutido mucho dónde arrancó todo, si en Egipto o en Ur, si en Egipto o en Mesopotamia. Hoy en día, otros hallazgos que complementan y que anteceden a este del rey escorpión han demostrado que podemos hablar de un paralelismo, una cierta simultaneidad en el desarrollo de ambas civilizaciones. Bien, el rey escorpión ya después no solo apareció en esta masa, sino que empezó a ser encontrado en otros espacios,
como en ese torso que representa un hombre y que tiene la significación del el glifo del rey de Escorpión en el pecho izquierdo, lo que representaría a el rey como Horus. Y allí llegamos al punto crítico, que es lo que ha dado mayor lugar a discusiones entre los arqueólogos y los egiptólogos, y es en relación a la masa, quién era el personaje que estaba representado. Hay arqueólogos que dicen, no, era simplemente un nomarca. ¿Qué es un nomarca? Es el gobernante de una pequeña localidad, un pequeño nomos. Egipto estaba dividido en 18 nomos originarios y estos nomos van a dar lugar a las formas culturales que después derivarán en la gran civilización del Nilo y también van a dar lugar a la cosmovisión y a toda esta representación de los dioses y a toda esta multiplicidad de formas que estos dioses van a asumir. Otros arqueólogos se han decantado por la idea de que puede ser algo más que un simple nomarca y que estaríamos hablando de un rey. La razón para hacerlo tiene que ver, entre otras, ay, perdón, hice algo que no era correcto. Entonces, la razón para hacerlo está dada en buena medida en el uso de este adminículo, que es sin lugar a dudas la corona del Alto Egipto, la corona blanca. Y tiene que ver con el hecho de que para los egipcios las coronas y los símbolos tienen un poder mágico. Es decir, no son simplemente adornos, no son simplemente elementos que enuncian que la figura que los porta tiene un cierto poder, sino que representan en verdad la adquisición del poder. También tiene este rey una barba postiza, otro de los símbolos distintivos del faraón en Egipto, lo que nos pondría ante la idea de pensar si realmente estamos aquí ante quien podría haber sido el primero de los faraones egipcios. La masa nos muestra varios elementos que son indicativos en este sentido. Entre ellos hay uno que es bueno que nos vamos familiarizando con él, que es la roseta, es esta florecita. Nosotros decimos, ay, qué tierno este adorno que le han puesto, tan bonito para hacerlo más agradable. No, realmente no es para hacerlo más agradable, realmente es para fundamentalmente denotar o connotar realeza. Asimismo, nosotros vamos a ver ahora que hay acá en la parte de atrás está la representación del toro, que también tiene que ver con la concepción egipcia del más allá. El rey escorpión aparece vinculado a la diosa Seshat. Seshat es la primera enunciación de la diosa de la sabiduría en Egipto. Luego será el dios Tot, pero inicialmente es esta divinidad femenina, lo que quiere decir que al monarca se le atribuyen unas características de sabiduría y de verdad. Y ella aparece, fíjense ustedes aquí, como una escriba. Aparece con la varita para punzar, el punzón, para ir dejando una estela de conocimientos. Y también hay unos elementos interesantes que tienen que ver con esta figura que parece una flor, pero que también es una representación de la estrella Sirio. El símbolo del escorpión aparece en esta masa del rey escorpión y aparece vinculado a Selket. ¿Qué es Selket? Selket es esta representación de Horus, ¿sí? Y representa la realeza. Representa que Escorpión no es un simple nomarca, sino que es alguien vinculado a la realeza. Este símbolo de Selket fue utilizado, al igual que la roseta, por las primeras dinastías egipcias. Es más, hasta la tercera dinastía egipcia y durante el protodinástico, la roseta fue el elemento que
denominó o determinó el que se pertenecía a la realeza. Después aparecerán los llamados, las formas de cartucho, que la vamos a ver más adelante. En cuanto al nombre y a los símbolos, escorpión viene a representar varias cosas: veneno, enfermedad, mal aliento. Si ustedes vieron la película hollywoodense, hay una broma en la que se hace alusión al mal aliento del rey escorpión. Para los entendidos, esa broma tiene un más significado. Para los no involucrados con la egiptología, pues igualmente pasa por una broma válida. Lo cierto es que es la capacidad de que la palabra del rey mata, porque la palabra del rey convoca a la guerra, llama al conflicto. Y también es tormenta, por eso en la película aparecen tormentas de arena, ataques, y por eso también en la película del rey escorpión abre la boca y salen un grupo enorme de insectos de su boca, porque es bocanada de viento. Eran todos los atributos que tenía un rey y que tenían que ver con su capacidad para ejercer justicia, para punir, para convocar a la guerra, porque una de las razones por las que se crea la realeza es justamente esa. Aquí tenemos nuestros símbolos en plena visibilidad. Miren la belleza de la roseta, el escorpión, y vemos al rey con su corona preciosa corona de el Alto Egipto. Y ahora vamos a ver otros elementos como la hoz y todo lo que esto representa, o la azada, que tienen una significación importantísima en el desarrollo originario de toda la realeza, tanto en China como en India, como en Egipto, como en Mesopotamia. Una de las primeras funciones que se asocian a la realeza es la de hacer que la tierra sea fértil. Y una de las funciones más importantes del faraón será hacer que el Nilo desborde y hacer que la tierra produzca alimento. Eso se trata de un Dios. Es un Dios que ha venido a la tierra para traer vida a la tierra. Y vemos que esto en Escorpión, y lo vamos a ver, por ejemplo, en Ciudad Prohibida, donde todavía existe una pequeña era de tierra que debía ser sembrada, labrada por el emperador. Entonces, la relación de divinidad y poder en Oriente está muy vinculada a una personalidad que es capaz de agenciar el desarrollo de las fuerzas cósmicas. Y esto viene de una noción prehistórica antigua, que era la que estos eran dioses, eran reyes grano, hombres que iban a ser sacrificados para la tierra, para que la tierra produjera riqueza. Entonces, con el paso del tiempo, fueron capaces de irse articulando unas ideas nuevas que decían: no, pues en vez de matarme, déjeme que yo aquí más bien le hago con la asada y le consigo lo mismo. Usted no necesita matarme y más bien yo ayudo en otras cosas. Y vemos esa función de el rey como agente de la prosperidad mucho más marcada en la masa, cuando aparecen junto a él unos pequeños funcionarios, unos pequeños agentes que están trayendo, digamos, poniendo las semillas, y que están en los surcos donde él está sembrando. Y hay otro que aparece más abajo, que tiene un grupo o una gavilla de espigas. Mírenlo acá, ¿sí ven? Ellos están trabajando y traen las gavillas de trigo, que son el producto de la siembra que realiza el rey escorpión. De esta manera, el rey escorpión aparece como un elemento innovador alrededor del Festival de Set. Del Festival de Set hablaremos en nuestro curso profundamente cuando hablemos también de Hieracómpolis y hablemos de la Eneada de los dioses egipcios y de cómo aparece ya institucionalizado todo el sistema faraónico.
En otro lado de la masa, vemos un grupo de personas que vienen al encuentro del rey escorpión, o sea, que vienen marchando, felices, celebrando, em, alabando, reverenciando, y que son el pueblo que sale al encuentro del monarca con el propósito de festejar y de conciliar pactos, acuerdos y demás. En este desfile que nos muestra la masa del rey escorpión, en el lado opuesto aparecen los abanderados del rey. Estos abanderados del rey traen consigo, ¿sí?, toda una serie de estandartes, y estos estandartes son muy interesantes, han dado mucho lugar a discusión. Desafortunadamente, una parte pues está irreparable, que es donde aparecían las representaciones de los dioses de Egipto, y aquí aparecen, miren, aparece Set, el dios del desierto, que era una divinidad muy importante, y aparecen colgados de los estandartes unas representaciones de los que vendrían a ser los enemigos del rey escorpión. Entonces, los dioses de Egipto llegan victoriosos con el rey escorpión después de derrotar a los enemigos. Y miren ustedes que ya están muchos elementos de la iconografía egipcia aquí, es una belleza. Está los papiros, la gente que viene no solo festejando, sino los que están trabajando, el ritual de la siembra, y también hay dos acólitos del rey que traen ya los abanicos. También hay un elemento capital en esta masa del rey escorpión que no se puede pasar por alto porque es muy importante. Y este elemento es que ya aparecen los cánones propios de la enunciación egipcia de la representación visual. Es decir, el faraón es mucho más grande, casi doble en tamaño a los otros personajes de la representación, porque él es un dios rey, no es un simple rey, ¿sí? Y en segundo lugar, encontramos que aparecen además de que aparece él en esa condición tan importante, vemos que los funcionarios significativos también lo acompañan en un lugar destacado. En nuestras primeras clases retomaremos este personaje del rey escorpión. Ya hoy tenemos que ir aproximándonos al fin porque tenemos una clase ahora que es justamente la del curso que está cerrando. Hablaremos en este curso de faraones y momias. Eso quiere decir que no nos vamos a centrar mucho en los dioses, pero sí vamos a hablar un poco el mundo del más allá, de la función faraónica, de la historia de los faraones, y también un poco de los descubrimientos y de los hallazgos arqueológicos, es decir, de cómo estos, fundamentalmente nos vamos a centrar en la función de los reyes. ¿Quiénes fueron los faraones para los egipcios? ¿Cómo surge la idea de los faraones? ¿Cuáles fueron los faraones más importantes en Egipto? Las reinas más importantes de Egipto. ¿Qué creían los egipcios sobre el mundo del más allá? ¿Qué pasó con las momias? Y cómo fueron encontradas las momias más interesantes que se tienen hoy en día. Y yo creo que vamos a cerrar con un broche de oro, que es la apertura del nuevo museo en el Cairo. Así que les espero. Y chaito. Gracias, Gilmita, nos vemos. Chao. Nos vemos. Es que tengo una cita con Alejandro Magno. Tenemos